El 10 de septiembre de 1797 muere Mary Wollstonecraft. Probablemente Mary Wollstonecraft sea una persona que no le diga mucho, que no nos diga mucho, pero es una mujer sumamente importante, sumamente valiente, cuyo nombre no solo merece ser recordado, sino que hoy es bastante recordado, particularmente por los movimientos feministas, por los movimientos de lucha por los derechos de las mujeres, porque Mary Wollstonecraft es una de las precursoras o de las primeras representantes, con algunas dudas o con algunas contradicciones, del feminismo moderno. Ella y una francesa llamada Olympia de Gouges son las dos mujeres referenciales para hablar entonces de la constitución del movimiento feminista moderno que se desarrolla en el siglo XIX, que se radicaliza, que se precisa, que se profundiza en ese siglo y que ha terminado con los resultados logrados por las mujeres en cuanto a sus derechos a lo largo del siglo XX. Mary Wollstonecraft nace en 1759, nace en una familia de clase media, pero su padre es un gran derrochador que hace negocios especulativos, arruina a la familia, es alcohólico, maltrata a la madre, a su esposa, y ella desde el principio asume una actitud de rebeldía. Incluso en una oportunidad a una de sus hermanas mayores que se ha casado y ha tenido uno de los problemas frecuentes en las mujeres de esa época, y que va a ser la causa, por cierto, de la muerte de ella, la llamada fiebre puerperal, una infección o una situación depresiva después del parto, le recomienda que se separe del marido y que se vaya a la casa. La hermana lo hace y eso significa para su hermana el ostracismo, porque prácticamente queda fuera de la ley, perseguida, humillada y vive una vida bastante difícil. Ella lleva una vida bastante dinámica, bastante llena de hechos, que incluso han tenido muchas veces en los historiadores de su vida y de su obra, han tenido prioridad sobre el estudio de su obra, que es sumamente importante. Tiene dos amigas muy íntimas en su juventud, con las cuales trata de compartir ideales, y no resultan muy comprometidas como ella, y finalmente asume más bien la posición tradicional del matrimonio, el papel que le asignaban esas sociedades a las mujeres. Ella se convierte, finalmente decide convertirse en una escritora, cosa que también representaba un riesgo enorme en la Gran Bretaña de entonces. Empieza a escribir, escribe ensayos, análisis, ella va a escribir incluso novelas, tratados de políticos y filosóficos, va a ser una mujer muy culta y muy brillante. Y particularmente hay algunas de sus obras que son las más representativas. Ella escribe en 1790, ella escribe un pequeño tratado que se llama Vindicación de los Derechos del Hombre. Esto es importante porque ella le está respondiendo allí al famoso escritor y pensador inglés Burke, que acaba de escribir un libro contra la Revolución Francesa, en el cual libro él exalta lo sublime como masculino y pone la belleza como femenina, así como algo inferior, llora prácticamente por la muerte de María Antonieta, y como le dice Mary Wollstonecraft, olvida lamentar justamente la muerte y la situación de las mujeres pobres, y finalmente ella lo logra en ese trabajo hacer unas críticas profundas a su obra. El libro, el pequeño tratado, recibe una segunda edición, pero en la primera edición el tratado aparecía como anónimo y fue muy celebrado. En la segunda edición, como aparece con el nombre de ella, mujer, entonces empiezan las críticas y la devaluación del trabajo. Ella está muy vinculada con la Revolución Francesa, incluso va a vivir algún tiempo en Francia participando de la Revolución, y en 1792 ella escribe lo que se considera su obra fundamental, su obra más importante, que es ahora una vindicación de los derechos de la mujer. En esa vindicación de los derechos de la mujer, ella justamente trata de defender los derechos de las mujeres. Primero, mostrar la situación de injusticia, desigualdad que están sometidas las mujeres. Ella reclama para las mujeres los mismos derechos, por lo menos a una educación igual que en el caso de los hombres. Argumenta incluso que si las mujeres son las educadoras de los hijos, tienen que estar ellas bien educadas. Señala que toda la actitud de culto de la mujer por su belleza, por agradar, por atraer a los hombres,
convertidas en objetos, depende de que esa sociedad justamente las educa para ser objetos y les niega totalmente la educación. Ella reclama entonces esa educación y esa justicia para las mujeres. El libro tiene, por supuesto, algunas contradicciones, algunas cosas que pueden ser muy criticables desde una perspectiva más moderna, pero si uno lo ubica en 1792, uno puede rescatar el valor enorme de ese trabajo como uno de los fundamentos de lo que van a ser las luchas de las feministas en el siglo siguiente. Ella vive algún tiempo en Francia, se enamora allí de un norteamericano llamado Imlay y mantiene una relación amorosa con él. E incluso en un momento en que los ingleses empiezan a ser molestados por la época radical de la Revolución Francesa, ella, que ha tenido un hijo con Imlay, una hija con Imlay, Fanny Imlay, Imlay declara que ella es su esposa justamente para garantizarle protección. Luego Imlay la abandona y ella vive una serie de dramas personales que no interesan, y finalmente regresa a Inglaterra y allí conoce a William Godwin. William Godwin es uno de los precursores o de los padres del anarquismo y establecen entonces una relación amistosa que se convierte en una relación amorosa. Y finalmente, de esa relación amorosa, ella queda embarazada y deciden entonces casarse. Se casan entonces en marzo de 1797, Godwin violando un poco una de las cosas que él ha hecho, que es criticar el matrimonio, y ella también, porque ella ha condenado muchas veces el matrimonio como algo absolutamente desgraciado para la mayor parte de las mujeres, pero para garantizar la legitimidad de esta segunda hija, se casan entonces en marzo de 1797, y ella da luz el 30 de agosto de ese año, una hija a la cual se le pone el nombre de Mary, y a consecuencia de ese parto ella muere. Ella muere de lo que llamaban fiebre puerperal, o sea, las infecciones producto de la falta de asepsia de los quienes atendían los partos, y va a morir un día como hoy de 1797, después de pasar unos días terribles de muchos dolores. De tal manera que ella es un personaje asociada pues a la lucha de las mujeres por sus derechos, repito, con algunas dudas, algunas contradicciones, y una mujer de una vida intensa, frecuentemente asociada con la ruptura pues, de los patrones usuales de esa sociedad, a veces condenada también por ello, y que dejó una obra diversa donde hay textos de política, de filosofía, de viajes, 2 novelas, y particularmente este famoso texto, este famoso tratado, Vindicación de los Derechos de la Mujer, que, como decía al comienzo, junto con el famoso texto de Olympia de Gouges, la francesa, que se titula Los derechos de la mujer y la ciudadana, para contrastarlo con los derechos del hombre y el ciudadano aprobados por la Revolución Francesa, constituyen 2 textos referenciales en el pensamiento, en la formación del pensamiento feminista que va a madurar a lo largo del siglo XIX. Vale la pena pues recordar a esta valiosa mujer que fue Mary Wollstonecraft.